Muy buenas noches, estimados amigos. De entrada, una disculpa, tuvimos un ligero problema técnico por aquí. Eh, Error de principiante, se me pasó a hacer una prueba de micrófono antes de iniciar con la transmisión, pero espero que me estén escuchando bien. Como todos los martes, estamos transmitiendo desde la casa del poeta Ignacio Manuel Tamirano, desde la bellísima ciudad y puerto de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, en México. Como siempre, inicio esta transmisión agradeciendo a mis estimados amigos de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, los poetas Enrique García Ícaro, mi amigo Jesús Molina, bueno, los dos son mis amigos. También a la maestra Carmen Nosal del Laboratorio Hispanoamericano de Poesía Alquimia del Verso. Y ya saben que nuestro número de WhatsApp es el 755-129-0533, que sus comentarios, sugerencias, recomendaciones son siempre bienvenidos. Sus críticas, desde luego, sus críticas constructivas en todos aquellos aspectos en los que podamos mejorar el contenido de estas transmisiones, pues son siempre van a ser bienvenidas. También agradezco a mi amigo Alfredo Corro, productor de radio, que con su generosidad pues contamos con estas cortinillas de entrada y salida del programa. Ya saben que su página de internet es máxima-medioradio.com y como siempre los invito a que pues se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Casa del Gato Poeta. Y por ahí pues lo que queda de nuestro podcast ahí en la plataforma de Spotify. Y el día de hoy tenemos un programa que me va a resultar un poco complicado en algunos sentidos, un poco frustrante. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, un día como el pasado miércoles 6 de agosto, pero del año de 1660, murió allá en Madrid, en la capital de España, del entonces Imperio Español, pues nada menos que Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, uno de los más grandes genios que ha dado el arte de la pintura. Y pues va a ser muy frustrante para mí hablarles de la vida y obra de este eh, magnífico artista en un medio en ese sentido tan árido como es el radio. Tanto el radio como el radio tradicional, como estas plataformas que en la actualidad pues, nos sirven para eh, comunicarnos con nuestros radioescuchas, pues resultan bastante áridos para describirles eh, pues el talento, la capacidad de artistas como en este caso como Velázquez. ¿Quién fue Diego Velázquez? Que posiblemente estemos hablando del pintor más grande de la historia, el mejor pintor de todos los tiempos. Si en la escultura hay un Miguel Ángel Buonarroti, si en la ópera hay, bueno, el debate entre Sibelius y Puccini, algún otro por ahí, tercero en discordia, y así por el estilo. Cada una de las artes pues tiene sus figuras cumbre. Bueno, Velázquez podría sin problema levantar la mano y reclamar el puesto de el mejor pintor de la historia. Pues bueno, Diego Velázquez, que adoptó el nombre de su madre, eh, había nacido en la ciudad de Sevilla en el año el 5 de junio de 1599, en pleno siglo de oro español, en la época de mayor
gloria de mayor extensión territorial del Imperio Español. Se decía en la época de tanto del emperador Carlos I como de su hijo Felipe II, ambos de la, de la Casa Real de Habsburgo o de Austria, como también se les conoce, que en sus dominios no se ponía el sol. Tenían, tenían dominios territoriales en los 5 continentes, casi todo el continente americano, las, las Filipinas en Asia, otras posesiones en África, grandes extensiones, no solo la actual España, Portugal también era parte del imperio por matrimonio del rey Felipe II. Había, había sido, fueron por matrimonio del emperador Carlos I. Felipe II había heredado por la vía materna a Portugal y todas sus colonias. Eh, en esta época de mayor extensión, de mayor poderío económico y militar, pues viene al mundo 1599, prácticamente terminando el siglo XVI, y procedía de una... su padre era un abogado de origen portugués. De hecho, el apellido Silva, o Rodríguez de Silva, Silva, pues es el vocablo en portugués que significa bosque, así como en inglés hay un apellido Woods, y en español hay un apellido del bosque, bueno, también sería su equivalente en portugués. Y su madre procedía de una familia sevillana. No eran una familia noble, pero tenían una posición económica bastante acomodada. Y el pequeño Diego, pues desde muy joven, a los 10 años, ya daba muestras de su talento para las artes plásticas, para el dibujo, y estaba ahí haciendo sus primeras pinturas y lo inscriben a esa edad, a los 10 años, eh, para que entre como aprendiz al taller de un pintor de, de bastante fama por aquel entonces, Francisco de Herrera, mejor conocido como El Viejo. Allí en, en este, en este taller estuvo relativamente poco tiempo. Posteriormente, a los 11 años, va a entrar a otro taller, el de el maestro pintor Francisco Pacheco. Eh, no solo le enseña técnicas plásticas, técnicas pictóricas, Pacheco, sino que lo va presentando ahí con los círculos intelectuales y artísticos de Sevilla. Hay que recordar que Sevilla pues era la capital cultural de España, era una de las ciudades más importantes. No estaba ahí la corte, no era el asiento de la corona española, pero era una ciudad importantísima. Eh, y bueno, este segundo maestro que tuvo, el maestro Pacheco, no solo fue no solo le transmitió su conocimiento, vaya, sino que muy jovencito, eh, Diego, en 1618, cuando tenía pues, apenas 19 años, se casa con la joven Juana Pacheco, la hija de su maestro. Con ella pues va a procrear 2 hijas más adelante, Francisca e Ignacia, pero no nos adelantemos. Eh, ya desde sus inicios, eh, Velázquez tenía la inquietud de querer captar no solo las figuras, sino también las emociones, las sensaciones, eh, los sentimientos de sus modelos. Por eso no era muy dado a copiar obras de otros artistas, no era muy dado a pintar paisajes o bodegones, es decir,
eh, objetos inanimados, él prefería utilizar seres humanos, modelos, eh, para tratar de capturar pues toda estos aspectos que pues en un objeto inanimado pues no los vamos a encontrar. Ya desde aquel entonces va a demostrar una maestría impresionante, no solo en su técnica, que vaya que la tenía. eh, ya a sus 19 años estaba, realizó una pintura muy conocida que se llama El Aguador o El Aguador de Sevilla, también como se le conoce. Es una lástima, insisto, que no pueda yo eh, tener la manera de mostrarles a ustedes esta extraordinaria pintura, donde hay tres personajes: el aguador, es un hombre ya de edad avanzada, que le está dando una copa de cristal a un niño, a un jovencito preadolescente. Eh, la maestría con la que está desarrollada esta obra, la luz, los volúmenes. En primer plano se observa un cántaro de color ocre muy claro, que el manejo de la luz sobre este utensilio pues es magistral. El volumen, el juego de luces y sombras, las gotas de agua que escurren sobre el barro del que está hecho este cántaro es verdaderamente asombroso. Y hay quien ve inclusive un aspecto filosófico en esta pintura, donde el hombre mayor le transfiere esta copa con la juventud, con la vida, la energía, como le quieran ustedes llamar, a un jovencito, como diciendo: yo ya viví mi vida, aquí tienes, ahora te toca a ti vivir la tuya. Y tenía 19 años, Diego Velázquez, cuando hizo esta pintura. Hay que establecer un poco el contexto del arte de esta época, el arte del periodo barroco. Eh, Básicamente los artistas dividían sus trabajos eh, de manera muy marcada, muy clara. Por un lado, pues hacían retratos, sobre todo de gente noble o por lo menos de gente adinerada, gente que podía pagar por sus servicios, y pues era la manera que tenían de ganarse la vida. Por otro lado, también hacían eh, cuadros por encargo, aunque no fueran retratos, en los que se centraban en, eh, en algunos temas muy definidos. Por un lado, el arte sacro, donde se podían representar figuras de santos, episodios bíblicos, eh, eh, el arte mitológico también era una vertiente muy importante en la temática que abordaban estos artistas. Ya saben ustedes, el rapto de las Cibeles, Urano devorando a sus hijos, etcétera. Toda la mitología griega y romana pues era una fuente fundamental de ideas para ser plasmadas por los artistas de esa época. Por otro, pues bodegones, paisajes o retratos de gente que no estuviera pagando por ellos. O sea, quiero decir, eh, hacían pinturas para su eh, colección personal, como le quieran llamar ustedes, de personajes populares. Y dentro de toda esta eh, eh,
panoplia artística, no sé cómo llamarle, pues Velázquez incursionó de manera más que exitosa en todo esto que acabamos de mencionar. El 31 de marzo de 1621 pues va a tener lugar cuando Velázquez tiene 20 años, 20, 21 años, una cosa así, un acontecimiento fundamental, que es que, bueno, recién había muerto el rey Felipe III de España, también de la casa de Habsburgo, hijo de Felipe II, nieto del emperador Carlos I, muere y asciende al trono, todavía muy joven, su hijo Felipe, que va a ser Felipe IV. Y esto pues va a representar una oportunidad de oro para Velázquez, que así de jovencito como estaba, veintipocos años, se va a Madrid, donde por aquel entonces ya estaba establecida la corte. Hay que recordar que años atrás estuvo, la corte se encontraba en Toledo durante algún tiempo, ya estaba para ese entonces en Madrid. Y llega con sus pinturas, entre otras, pues el Aguador de Sevilla, de la que acabamos de hablar, y va a ponerse en contacto con un señor que se llamaba Gaspar de Guzmán, mejor conocido históricamente como el Conde Duque de Olivares, un integrante de la realeza poderosísimo, pues era nada menos que el valido del rey, en otras palabras, pues era algo así como su mentor, era más grande de edad que el rey Felipe IV, eh, y desde muy joven, desde que era todavía príncipe de Asturias, pues había sido su compañero de correrías y demás. Hay una película que se llama El Rey Pasmado, una película que se filmó a principios de los años 90, donde se retrata de una manera muy divertida, pues la amistad, la relación entre estos dos personajes eh, el, y fundamentales para la historia de España. No es fácil de conseguir, pero si la llegan a localizar por ahí en una plataforma o algo así, de verdad se les recomiendo mucho. Se llama El Rey Pasmado y es del realizador el director Imanol Uribe. Eh, el conde duque de Olivares pues tenía una influencia importantísima en el rey Felipe, y lo primero que hace al ver el talento, el enorme talento de Diego Velázquez, fue llevarse este pintor súper chavito todavía, se lo lleva para allá a la corte y hace sus pininos ahí y empieza a pintar primero a integrantes de la corte, al propio conde duque de Olivares, y para 1623 el rey le va a encargar su primer retrato. Queda tan satisfecho con el resultado el rey que pues eh, lo nombra pintor de cámara. Después va a ser muchos retratos del rey. En ese entonces Velázquez utilizaba mucho eh, o, o se encuadraba mucho su trabajo, particularmente para los retratos, en la corriente conocida como el tenebrismo. Este estilo de pintura donde el fondo de los cuadros es casi completamente negro y en primer plano aparece la figura, el retratado, eh, eh, iluminado por una luz sumamente intensa. Era una tendencia muy popular en toda Europa. El gran maestro de esta técnica pues era un pintor italiano, eh, apellidado Caravaggio,
Hubo otros pintores como José de Rivera, también en España, que siguieron esta corriente pues, con gran entusiasmo. Eh, durante los subsecuentes años, eh, Velázquez va a alternar su trabajo tanto en los retratos de la corte, va a hacer pinturas también de otros personajes, no precisamente el rey y su familia o nobles, sino que hace pinturas de los bufones de la corte, algunos de los cuales pues tenían malformaciones físicas como enanismo o padecían de sus facultades mentales, y es verdaderamente pues impresionante ver a estos personajes retratados con sus facciones, donde reflejan desazón, angustia eh, y muchas otras emociones muy eh, de, un, de un realismo verdaderamente impresionante, como poca gente lo había, como pocos artistas habían logrado hacerlo antes. Eh, a lo largo de su vida va a hacer algunos viajes. Velázquez, particularmente, hay un viaje que hace en, a Italia, donde pues se pone al día con las tendencias que había en el arte por parte de los grandes maestros italianos. Eh, se ve claramente influido, deja el estilo tenebrista de sus primeras etapas, eh, ya todavía en este estilo tenebrista, todavía en el año de 1626, 27, por ahí, cuando ya era un pintor de cámara pues muy consolidado, va a ser el retrato del infante Don Carlos, que era hermano del rey. Eh, Sin embargo, para cuando regresa de Italia, se va a ver un cambio muy notorio en su estilo pictórico, más que en su técnica. Su técnica desde su adolescencia ya era verdaderamente insuperable. Eh, hay, Hay pinturas que eh, pues llegaron a extremos de realismo nunca antes visto. Y tenía Velázquez además esa cualidad, esa genialidad en la que no solo se limitaba a lograr un realismo casi fotográfico en sus obras, sino que incluía, de alguna manera se las ingeniaba para incluir elementos mucho más profundos, más allá de la simple representación realista de la imagen. No era solo una fotografía, no era solo algo que se aproximaba a una fotografía, quiero decir. Una de sus grandes obras también de esa época, de 1628, eh, muy enmarcado dentro de la temática mitológica, es el triunfo de Baco, donde vemos al dios Baco, el dios del vino, ahí ya sabemos con unas uvas, una especie de guirnalda de uvas en la cabeza, ahí dándose unos buenos tragos de vino, pero está rodeado por personajes claramente españoles, es decir, combina un, a un personaje mitológico griego con personajes del entorno real que le rodeaba. Eh,
Para el año de 1627, pues le empezaron a dar cada vez más responsabilidades ahí en la corte. No solo era el pintor, sino que también le encargaban que era una especie de asistente o de portero ahí en el palacio, el palacio real. Y se hacía cargo también de organizar la agenda del rey, eh, organizar algunos de los eventos que se llevaban a cabo con la participación de la corte. Poco después, en 1628, tiene la oportunidad de conocer a Rubens, este gran pintor eh, flamenco, eh, también uno de los grandes maestros de esa época. Y hay que recordar que en ese entonces los Países Bajos pertenecían también al Imperio Español. Inclusive hay por ahí otra de las obras maestras de Velázquez que se llama La rendición de Breda, eh, que la primera vez que yo vi una representación de ese cuadro cuando era muy niño, yo me quedé, pues, ¿cuál Breda? Breda me sonó así como a nombre de mujer. Y en el cuadro hay puros soldados, puros militares ahí de un bando o del otro. No, Breda era la ciudad, es una ciudad de los Países Bajos, una ciudad neerlandesa donde se habían atrincherado los rebeldes neerlandeses que querían independizarse del Imperio Español, pero finalmente fueron derrotados. Y este cuadro pues representa eso, el acto de rendición de los rebeldes ante los militares españoles. Un cuadro que no es sanguinario, ni mucho menos. Están ahí el, el jefe de los rebeldes entregándole las llaves de la ciudad al, al militar español que venía al mando de las tropas que lograron conquistarla. Como muchas cosas en el arte, pues esta representación es completamente falsa. Velázquez la pintó por encargo y basándose en lo que le platicaron quienes habían estado presentes en esa campaña militar. Pero como tal, un acto así público en campo abierto donde se le entregaran las llaves al conquistador, pues no lo hubo. Bueno, eso es nada más un dato para la anécdota. Precisamente con Rubens, después de que platican, intercambian puntos de vista con los genios del arte que eran ambos, pues se ponen de acuerdo y van a hacer, eh, se ponen de acuerdo para hacer una pintura ambos sobre el mismo tema, que es la diosa Venus. Y, y ahí es donde él va a llevar a cabo otra de sus obras maestras, llamada La Venus del Espejo, que como les mencionaba, Velázquez no solo incorporaba esa habilidad de plasmar imágenes hiperrealistas en sus cuadros, sino elementos que iban más allá de esa plasticidad, de ese virtuosismo plástico. ¿En qué consiste en este caso de la Venus del Espejo? Pues que se ve la diosa Venus desnuda de espaldas, una mujer joven en la plenitud de su belleza, y enfrente de ella hay un cupido, un amorcillo al lado, como le quieran llamar, sosteniendo un espejo, y lo que se está viendo en el espejo es la imagen de una mujer vieja, así como diciendo, por muy bella que seas, esto es lo que te espera. Rubens, por su parte, pintó un cuadro mucho más heterodoxo, perdón, mucho más ortodoxo, mucho más académico, básicamente en el estilo de Rubens, pintar mujeres excedidas de peso, que parece que en ese entonces, por lo menos en algunos países europeos, pues eran como que el ideal de belleza.
Como dato anecdótico curioso, este cuadro, que es una, insisto, una de las grandes obras maestras de Velázquez, pues en dos ocasiones ha sido objeto de ataques. Eh, Está exhibido desde hace muchísimos años en la National Gallery de Inglaterra, desde allá de Londres. En 1914, una mujer, una sufragista, una de estas mujeres que en ese entonces luchaban porque se concediera a la mujer el voto, pues acuchilló el cuadro y le causó daños severos. Fue restaurado con muchos trabajos y hace relativamente poco, en el año 2023, un par de mozalbetes babosos, de estos que nunca faltan, protestando por contra el consumo de combustibles fósiles y el calentamiento global y cosas que yo sé que son sumamente importantes para nuestro planeta y lo que ustedes gusten y manden, pero caramba, una obra maestra no tiene por qué ser objeto de un intento de destrucción, por muy importante que sea la causa que abanderen un par de chamacos como estos, que por supuesto fueron a dar el bote. Eh, Sacaron los martillos y rompieron el cristal protector y al parecer no lograron causarle mayores daños a la pintura, pero bueno, dato, insisto, para la anécdota. En el caso de la sufragista de 1914, pues bueno, puedo entender que atentara contra la Venus, porque, no sé, a lo mejor es una, era una representación a su modo de ver las cosas inexacta del poderío femenino, del feminismo, llámenlo ustedes como quieran. Pero estos dos tipos, pues bueno, qué carambas tiene que ver esta obra de Velázquez con el consumo de combustibles fósiles. Va a ser otros cuadros, como la fragua de Vulcano, como la túnica de José, uno en el contexto otra vez del arte mitológico y otro del arte sacro. Eh, Después, esta pintura de la fragua de Vulcano, de hecho, que es de 1630, después de que viaja a Italia y que abandona pues, para siempre el estilo tenebrista, eh, los volúmenes, los cuerpos, hay 6 personajes masculinos en el lienzo, pues están logrados con una maestría, con una perfección, insisto, pocas veces vistas antes de esa época. De ese mismo año, realiza otro cuadro llamado La túnica de José, que pues es donde se representa la escena bíblica en la que le llevan al patriarca Jacob, el padre de los 12 hijos que serían los fundadores de las 12 tribus de Israel, pues la túnica de su hijo predilecto, José. Sus hermanos, que bueno, ustedes conocen el episodio bíblico, donde sus propios hermanos, envidiosos por el gran amor que le tenía Jacob a su hijo predilecto, pues lo venden a unos mercaderes egipcios y le llevan a su padre la túnica de José manchada de sangre, para que crea que una bestia se lo había comido. Eh, eh, por ahí, mientras estuvo en Italia, Velázquez pintó por ahí dos paisajes, uno que se llama la entrada a la gruta, otro que se llama creo que se llama el pabellón de Ariadna. Va a regresar a Madrid
a los 32 años, pues es donde se inicia lo que se considera su periodo de madurez, de mayor talento, creatividad artística. Va a hacer varios retratos del rey, eh, el rey Felipe IV. Hay que recordar que se le conoce como el Grande o el Rey Planeta. Es de hecho el reinado más largo, si no me equivoco, en el trono español, en toda su historia. Tuvo el detalle de que subió al trono siendo muy jovencito. Su padre Felipe III murió cuando él era bastante joven. Y pues fue un hombre para la época muy longevo. Eh, eh, de esa época retrató a, a toda la familia real, incluyendo al malogrado príncipe Baltasar Carlos, heredero al trono, que desgraciadamente murió en su juventud víctima de la viruela. Eh, Va a ser un segundo viaje a Italia por ahí en el año de 1649. Eh, Va a hacer un periplo por varias ciudades como Génova, Roma, por supuesto, Venecia, Nápoles, eh, y va, entre otras cosas, con el encargo de comprar obras de artistas italianos como Tintoretto para llevarlas a España, para que enriquezcan el acervo, el acervo plástico de ahí, de la corte de Madrid. Y en esa ocasión va a pintar al Papa, que era Inocencio X, eh, y hay una anécdota al respecto. Es un cuadro donde aparece su santidad con una cara de maldito. Eh, Insisto, frustrante para mí no poder describirles mejor el grado de detalle, la maestría con la que están elaboradas estas magníficas obras. Se dice que cuando se lo mostraron a su santidad, a ver, Santo Padre, ya está terminado su retrato, ¿qué le parece? Y hizo un gesto de desaprobación y dijo, troppo vero. O sea, se me parece demasiado, es demasiado realista. Eh, Como dando a entender, oye, pues me podías haber dulcificado el semblante, me podías haber hecho una expresión más agradable, menos, iba a ser una palabrota, disculpen ustedes. Eh, para 1651, cuando regresa de estos viajes con las obras que había adquirido para el palacio por encargo del rey, pues su majestad lo nombra aposentador real, lo que pues, va a incrementar aún más su influencia en la corte. Ganaba muy bien, de hecho, porque pues no solo era lo que su salario como pintor, como ayuda de cámara, superintendente, etcétera. Eh, Va a realizar un cuadro que se llama Las Hilanderas, eh, y eh, siguiendo la temática. Esto de las hilanderas, pues así se le dice, en realidad muchos de los cuadros de Velázquez pues tienen el nombre oficial y el nombre popular. En realidad el de las hilanderas se llama La Fábula de Aracne, que es otra vez un tema mitológico. Eh, es un cuadro también extraordinario, donde en primer plano está una mujer hilando, tal cual, con una rueca, ya saben,
estos utensilios que tenían una especie de rueda como de afilador de cuchillos, y de un lado tenían un uso con un ovillo de lana, y al girar la rueda, pues el ovillo se va transformando en un hilo grueso, en una especie de estambre grueso de lana. El cuadro es de una profundidad impresionante, tiene por lo menos 3 o 4 planos. eh, la- Unos personajes están en penumbra, otros están perfectamente iluminados, y bueno, otra obra maestra. Eh, va a, y por supuesto va a llevar a cabo uno, un poco después, el que es posiblemente su, su cuadro más conocido. En este cuadro, que estoy hablando por supuesto de Las Meninas, aparece la infanta Margarita, la, la hija de los reyes, del rey Felipe IV, y la reina Mariana de Austria. Eh, Ustedes seguramente conocen el cuadro. Del lado izquierdo aparece autorretratado el propio Diego de Velázquez frente a un cuadro, hacia un lienzo enorme, más alto que él, y del lado derecho está la infanta con sus damas de compañía. Una, eh, el, el cuadro hay quien dice que es un acto democrático, que es una obra que permite que el espectador que se acerque a contemplarlo, por un momento ocupa el lugar del rey. ¿Por qué? Porque es lo que se supone que está pintando Velázquez. Es un retrato de los reyes, de Felipe IV y su esposa, que aparecen reflejados en un espejo que se aprecia en la pared del fondo de la pintura. El pintor está haciendo contacto visual con los reyes y tiene en la mano sus utensilios, sus pinceles, su paleta. Y a un lado de él, la hija de los reyes, la infanta, y sus damas de compañía, pues están viendo cómo pintan a sus papás. Hay otros personajes por ahí. Hay un enanito, un bufón de la corte. Eh, al fondo se aprecian otros personajes, una monja, o posiblemente sea la institutriz de la infanta. Más al fondo se está abriendo una puerta porque se asoma otro personaje. Eh, era tal la capacidad y el talento de Velázquez, que a diferencia de otros artistas de la época, casi no boceteaba a lápiz encima del lienzo antes de pintar con, con la pintura definitiva, con el óleo. Eh, Prácticamente hacía sus, su técnica, era lo que le llaman a la prima. eh, o sea, irse directamente sobre el lienzo. Casi no se conservan de dibujos de Velázquez, entre otras cosas porque hacía muy pocos. Era muy raro que él hiciera dibujos preparatorios o bocetos particularmente de sus grandes obras. Él se iba directo al lienzo, ya traía siempre en mente qué era lo que quería lograr, con esa capacidad que, bueno, solo los genios, verdaderos genios, han llegado a tener. En esta época, donde cualquier fulano que
toma un pedazo de cinta adhesiva y pega un plátano a la pared y dice que eso es una obra de arte. Pues yo creo que vale mucho la pena pues no, no perder de vista las verdaderas obras maestras, las auténticas cumbres de la creatividad humana, del arte, del talento de maestros, pues como Diego Velázquez. Eh, pues por allí en el año de mil, 1600, 1660, eh, lo enviaron a organizar la boda de la infanta María Teresa. Bueno, participó en la organización con el rey Luis XIV de Francia, el rey Sol, en junio. Durante este viaje eh, enfermó, exactamente no se sabe. El asunto es que cuando regresó a Madrid empezó a quejarse de ciertos malestares, una fiebre y demás y otras cosas, y muere el 6 de agosto de 1660, poco después de que por fin el rey Felipe IV le había otorgado pues su deseo de toda la vida, que era pues pertenecer a la nobleza. Ya en años previos había intentado que se le permitiera ingresar a alguna de las órdenes de los caballeros de Calatrava y estas cosas, pero pues son, ustedes saben, son hasta la fecha, porque algunas de ellas, de estas órdenes nobiliarias siguen existiendo, que son muy exclusivas, no permiten que cualquiera entre. Se dice que el rey, cuando vio las meninas, quedó boquiabierto ante el esplendor de esta obra incomparable y que le quitó los pinceles a Velázquez y le pintó al retrato de Velázquez que aparece en las meninas y le pintó en el pecho la cruz de la Orden de Santiago, con lo que lo convirtió en noble. Esto es una falsedad, es una leyenda, por supuesto. Efectivamente, la cruz que tiene en el pecho, que es al mismo tiempo una cruz y una espada, fue añadida tiempo después de concluida la obra, cuando el rey Felipe IV lo nombró caballero de esta orden. Es decir, agarró a los tinterillos bibliotecarios ahí que había a cargo de los archivos reales. A ver, me buscan ustedes los antecedentes de nobleza de aquí, del caballero Diego Velázquez. Oiga, pero no estamos seguros, búsquenle con ganas de encontrar. Y pues fue lo que hicieron. Eh, Cumplieron con el encargo del rey y Velázquez se integró a la Orden de Santiago, con lo que lo convirtió en noble. Eh, Fue sepultado con todos los honores de un caballero que corresponde a un caballero de esta orden, y fueron sepultados en la iglesia de San Juan Bautista, ahí en Madrid. Con tan mala suerte que en 1811, durante la invasión napoleónica, las tropas pues demolieron esta, esta, esta iglesia. Eh, Se sabe dónde estaba la iglesia, lo que no se sabe es con exactitud dónde quedaron los restos de Velázquez. Entonces, ahí en el lugar, pues hay un monumento ahí en la plaza de Ramales, ahí en Madrid. Y bueno, ¿qué podemos decir ya para ir cerrando el programa? Bueno, la influencia de Velázquez: fue un hombre, hizo 120 y tantas, 130 y tantas obras, es de lo que se tiene registro. Algunas, pues son varias de ellas,
pues se encuentran entre las pinturas más importantes de todos los tiempos. Ya dijimos el aguador de Sevilla, ya dijimos la rendición de Breda, o las lanzas, como también se lo conoce, la Venus del espejo, la fragua de Vulcano, las hilanderas, no se diga las meninas. Sin embargo, cayó prácticamente en el olvido, salvo el periodo en el que a principios del siglo, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, eh, Goya, que era un enorme admirador suyo, pues fue muy influido por su estilo, por su técnica. Eh, pero más allá de España era poco conocido hasta que durante la Belle Époque francesa, eh, pues el hombre al que podríamos considerar el padre del impresionismo, de Edouard Manet, lo redescubre y se refiere a él como el pintor de pintores o el pintor de todos los pintores, el más grande que ha existido. De hecho, si vemos los cuadros de Velázquez de su época de esplendor, pues de alguna manera se adelanta al impresionismo, ya saben, esta pincelada, esta pincelada suelta, eh, un poco como difuminada, eh, que le da un, un sentido pues distinto, por lo menos, por así decirlo, a lo que es el arte meramente figurativo. Pablo Picasso, sin ir más lejos, otro gran admirador de él, hizo una serie de más de 50 cuadros eh, en los que rinde un homenaje, incluyendo una versión cubista de las Meninas. Fernando Botero, este pintor colombiano de muchísima fama, recientemente fallecido, pues, también fue un gran admirador de su obra y hizo versiones no solo de las meninas, son unas meninas gordas, así como era el estilo de Botero, y muchos otros de los retratos de la familia real que pintó eh, ahí en la corte de Felipe IV. Eh, no me queda más que mandarle un gran saludo a mis amigos, como siempre, a mis amigos del Ateneo de aquí de Cihuatanejo, que encabeza el licenciado Rodrigo Campos, mi estimado amigo y mentor, y profesor y cronista de aquí de la ciudad. Un saludo a todos ellos, a mis ex compañeros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, al ingeniero Omar Pedraza, a la ingeniera Claudia Cisneros. Omar, Clau, les mando un saludo muy afectuoso como siempre. A mis amigas, las botas Mercedes Meche Andara de allá de Nicaragua y Guadalupe Elizalde. Estimada Lupita, te mando un saludo muy grande, Meche, también. A mi amigo el teniente Salvador Bagatela, le mando también un saludo muy afectuoso. A mis amigos de por allá del estado de Puebla, mis amistades muy queridas también, les mando un saludo. Y bueno, ya nos vamos, estamos prácticamente cerrando el programa el día de hoy. Nos vemos el próximo eh, día martes, 12 de agosto, donde vamos a estar platicando un tema muy interesante. Lo vamos a dedicar eh, a pues una de las generaciones artísticas, literarias pues, más grandes que ha dado España, que ha tenido varias muy relevantes.
pero en esta en particular, por supuesto estoy hablando de la generación del 98, que pues se ve marcada por la guerra hispano-norteamericana de ese año, de 1898 quiero decir, y pues en la que hubo figuras eh, fundamentales eh, para las letras hispánicas, gente como Antonio Machado, como Azorín, como José Ortega y Gasset, como Juan Ramón Jiménez, premio Nobel, autor de Platero y yo, entre otras grandes obras. De todos ellos vamos a estar platicando. Gracias, queridos amigos, por haberme acompañado el día de hoy, que estuvimos platicando de este tema tan interesante y otra vez frustrante para mí, pues no tener los medios para que pudieran ustedes apreciar la, las maravillosas obras de Diego Velázquez. Eh, gracias a la tecnología actual, bueno, pueden ustedes dar un googlazo y, sin, y, y localizarlas en internet para apreciarlas en todo su esplendor. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Que tengan ustedes una excelente noche. Por amor al arte. Y así llegamos al final de esta emisión de Por amor al arte. Gracias por acompañarnos en este recorrido cultural. Y recuerda, el arte está en todos lados. Solo necesitamos abrir los ojos para encontrarlo. Por amor al arte.